Muy buenas noches. Queremos agradecer a Dios por darnos este privilegio y esta oportunidad de estar juntamente con ustedes con el fin de poder adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde ya quiero pedirle mis disculpas y mis perdones por haber iniciado de retraso 4 minutos la batalla que hemos tenido para poder en este momento estar con ustedes, adorando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos la gratitud a nuestro Padre por concedernos el privilegio de estar una vez más en sintonía con este fiel propósito de poder aprender más de la bendita palabra del Señor. Hoy día vamos a tratar un tema muy especial y muy controversial también para muchos de aquellos que estudiamos la Biblia, porque se interpreta de una manera equivocada muchas veces. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy día vamos a tratar ese tema, pero vamos primeramente a adorar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted ahí en su casa, yo aquí también desde casa, desde La Molina, con el fin de poder adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Padre, queremos adorarte y alabarte. Queremos exaltarte y glorificarte, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Queremos expresarte con todo nuestro corazón nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Reconocemos tu poder sobre todas las cosas y afirmamos nuestras vidas, Dios, ante tu digna presencia para adorarte y alabarte. Adórale, Dios, amada Iglesia del Señor. Adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios omnipotente y omnisciente, aquel que vive por los siglos de los siglos, aquel que dio su vida por la suya y por la mía, y la compró con precio de sangre para poder heredar la vida eterna. A ti, Señor, te adoramos. A ti te alabamos y te glorificamos. Ante ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, nos postramos delante de tu presencia para honrarte, para alabarte y glorificarte, para exaltarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Nos humillamos ante tu digna presencia y reconocemos tu poder sobre todas las cosas. Bendito y alabado seas, Señor de señores, Dios omnipotente, Dios omnisciente. Nos postramos delante de tu presencia para expresarte nuestra gratitud, para expresarte nuestra alabanza, para expresarte nuestra adoración y reconocer tu grandeza, tu poder, reconocer tu omnisciencia, tu omnipresencia, reconocer tu omnipotencia, Dios. Tú eres el Dios de dioses, el eterno Salvador, el Dios inmutable, aquel que se merece todo honor y toda gloria, aquel que reconocemos como el Dios de dioses, el Padre eterno, el Príncipe de paz, el Dios nuestro, que nos levanta y nos sostiene. Oh Padre celestial, vengamos a la presencia de Dios y reconozcamos su poder sobre todas las cosas. Reconozcamos su santidad. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Jesús. Te glorificamos con todo nuestro corazón. Nos humillamos ante tu digna presencia para expresarte con todo nuestro corazón. Oh, soberano Dios, fuera de ti no hay quien salve. Fuera de ti la vida es insípida. Fuera de ti nuestra existencia, Padre, tiene limitaciones.
aquí en la tierra aún. Fuera de ti no sabemos qué hacer, porque tú llegaste a nuestros corazones y nos diste, Señor, tus sendas para el día de mañana estar juntamente contigo en el reino tuyo. Y es por eso que te adoramos, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Adoremos al Señor de señores, al Dios omnipotente y omnisciente, pueblo del Señor. Exprésale con tus propias palabras que le amas, que le alabas. Padre, aquí está tu pueblo reunido con el fin de expresarte lo que siente nuestro corazón como resultado de nuestra gratitud por todo lo que eres, por todo lo que haces. Digno eres de todo honor, de toda gloria. Digno eres, Dios, de toda alabanza, de toda adoración. Bendecimos tu santo nombre. Reconocemos tu amor, tu poder, tu gracia, tu misericordia. Y te expresamos con todo nuestro corazón nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza. Jesús, maravilloso Dios eterno, te exaltamos en esta noche. Te damos todo honor y toda gloria. Bendecimos tu santo nombre y reconocemos tu soberanía y tu poder, amantísimo Padre Celestial. Gracias por darnos este privilegio de acercarnos ante tu digna presencia. Gracias por concedernos el gozo de adorarte y de alabarte, de reconocer tu soberanía, pero también de reconocer nuestra necesidad de ti, nuestras limitaciones. Reconocer, Padre eterno, que no tenemos la capacidad suficiente para poder desarrollarnos en esta vida, y es por eso que venimos de rodillas delante de ti, para que nos otorgues sabiduría, para que nos otorgues de tu amor, de tu gracia y de tu poder. Maravilloso Dios eterno, digno eres de todo honor, de toda alabanza, digno eres de toda adoración. Tuya es la gloria y la honra, tuyo el poder. Y es por eso que te tributamos honor y alabanza, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre eterno, por darnos este privilegio de acercarnos ante tu digna presencia y poder también así estudiar tu bendita palabra. Gracias, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, pueblo del Señor. Creo que hemos estado disfrutando estos momentos tan especiales que Dios nos otorga, que Dios nos permite y nos brinda, para que usted y yo podamos descansar en su presencia y podamos adorarle, porque de esta manera nos preparamos para poder adorarle por toda la eternidad a nuestro Padre Celestial. Amén. Qué hermoso y qué maravilloso pues ese tiempo, y no sin antes expresarles a ustedes la gratitud por concedernos este valioso tiempo que usted posee, que usted tiene para estar con nosotros estudiando la palabra del Señor. Queremos agradecerle con todo nuestro corazón, también por el hecho de que usted está siendo partícipe de que otras personas puedan escuchar el mensaje del Señor al marcar el link de este programa y compartirlo con sus amistades, compartirlo con aquellos que usted considera que pueden aprender más de la palabra del Señor. Cabe resaltar que queremos agradecer a
una infinidad de ministros y siervos que de una u otra manera están con nosotros, sintonizándonos, y también aquellos hermanos y hermanas que se dan cita constantemente para estar con nosotros en estas jornadas tan especiales para anunciar la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, me siento muy honrado por el tesoro de su tiempo dedicado a este programa. Y le damos la gloria y la honra al Señor porque usted entonces interpreta las cosas de la forma más adecuada para poder de esa manera aprender lo que Dios nos está ordenando en este tiempo. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. El día de ayer hemos visto el propósito del llamado del Señor a su obra, y hoy día vamos a estar compartiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay muchos conceptos respecto a cómo se blasfema contra el Espíritu Santo. Algunos de nosotros, de una manera errada, equivocada, solemos muchas veces interpretar las cosas desde el punto de vista personal, amical, desde el punto de vista congregacional, y expresamos palabras como estas: cuidado, puedes estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero para entrar, antes de leer la palabra del Señor, para entrar a este tema, quiero manifestar que usted y yo, como mortales que somos, tenemos tendencia a equivocarnos. Y muchas veces no blasfemamos contra el Espíritu Santo, pero sí herimos al Espíritu Santo. Por ello, debemos considerar claramente que Dios, el Señor Jesucristo, nos llama claramente a tener muy en cuenta que nosotros debemos tener cuidado con respecto a este tema y con respecto a juzgar, a interpretar mal la palabra del Señor. Mire lo que dice la Escritura aquí en el versículo 28 del capítulo 3. Dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, a usted y a mí. Todos los pecados les serán perdonados. Y las blasfemias, cualquiera que sea, la blasfemia desde el punto de vista de mala interpretación de la palabra, blasfemia desde el punto de vista de conceptos que tenemos contra las personas. Lamentablemente eso sucede. Muchas veces tenemos la tendencia de levantar calumnias, de levantar falso testimonio, y al levantar falso testimonio estamos blasfemando contra los hombres. Y aquí nos dice la palabra del Señor en el versículo 28, para entrar a este tema tan especial y tan controversial también, que muchos interpretan de una manera equivocada: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea. Blasfemia aún inclusive con respecto a la interpretación de la Escritura, porque no todos tenemos la interpretación exclusiva de la palabra de Dios. Por ello, hay diferentes sectores que alaban a Dios, adoran a Dios. Otros expresan ciertas doctrinas desde el punto de vista equivocadas, pero esto no equivale que Dios va a condenar por más equivocado que estemos. Algunos se ponen velo, otros se arrodillan para adorar a Dios, otros saltan para alabar al Señor, otros bailan, y están bailando hasta salsa. Y es una blasfemia contra lo que está escrito. Pero aquí la Biblia nos aclara de una manera así frontal. En el versículo 28, y vuelvo a repetirlo, y tómelo, por favor, tómelo, como lo dice la Escritura. Capítulo 3 de Marcos, el versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, a usted y a mí y a cualquier hombre.
Lo dice la Escritura. Y la blasfemia, cualquiera que sea, versículo siguiente dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es reo de juicio eterno. Aquel que se introduzca a luchar, a batallar contra el Espíritu Santo y a levantar falso testimonio desde el punto de vista espiritual, por favor, espiritual, porque muchas veces no podemos estar de acuerdo, muchas veces no podemos estar, si podemos decir la palabra del Señor, en sintonía con Dios, y obviamos la palabra, faltamos el respeto a la misma, no actuamos de la manera como Dios nos ordena, y muchas veces lo culpamos a Dios de nuestras malas decisiones, y en otras lo culpamos a Dios de nuestras derrotas. ¿O no se ha puesto a pensar eso? ¿Cuántas veces usted le ha dicho, Dios, si tú hubieses estado, estuvo ahí el Espíritu Santo, oiga, solo que usted no se dio cuenta, y usted interpretó mal las cosas, que el responsable no es el Espíritu Santo, sino es usted o yo, porque no estamos en una relación estrecha con Él. Y para estar en una relación ecuánime, estrecha con Él, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Porque así como Jesucristo, y eso lo vamos a estudiar más adelante, así como Jesucristo le dijo a Satanás, escrito está, y 3 veces, escrito está, como quien diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, escrito está. Así como Jesús le dijo al diablo, escrito está, cuando lo tentó 3 veces. Entonces también debemos comprender usted y yo que el escrito está, que cualquier blasfemia puede ser perdonada. Vuelvo a repetir, mala interpretación bíblica, algunos factores desde el punto de vista natural que desarrollamos con respecto al culto al Señor o al servicio al Señor, van a ser perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, el oponerse al Espíritu Santo, es muy delicado. Ahora, vamos a redondear la idea. Usted y yo somos pecadores, usted y yo somos limitados, y usted y yo no tenemos la interpretación exclusiva de la palabra de Dios. No puedo decir que yo estoy interpretando la palabra del Señor fehacientemente como Dios la ordena. Trato de llegar con temor a Él. Trato de llegar cuidándome en santidad. Trato de llegar a interpretar este libro bendito que Dios dejó de acuerdo a su voluntad. Trato, pero no tengo la interpretación exclusiva de ella. Usted puede interpretar mejor que yo la palabra del Señor. Usted puede ser más sabio que yo en la interpretación de algunos temas exclusivos de la palabra del Señor, y lo respeto por ello. Por eso debemos respetarnos unos a otros. Pero la Biblia dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado. Vuelvo a repetir, usted y yo somos pecadores. Jesús no era pecador. Aquí está la diferencia. Jesús era santo, y lo muestra a través de esa lucha y esa batalla que tuvo ardua contra el mismo Satanás, cuando le dijo, escrito está, y escrito está. Y dice la palabra del Señor que el diablo se fue. ¿Por qué razón? Porque Jesús era santo. Y si Jesús estaba haciendo los milagros, era porque Él y el Padre uno son, y el Espíritu Santo uno son. Y era el Espíritu Santo que estaba obrando en toda su magnitud y su proporción dentro del plan divino de Dios para la redención de los pecados del hombre y la mujer, como usted y como yo, pecadores, por supuesto. Entonces, aquí hay un tema muy especial que Dios nos revela, que debemos tener cuidado. Se lo dijeron a Jesús, al santo.
No se lo dijeron a Dino. De modo que yo puedo estar interpretando mal la palabra y te puedo decir o juzgar. Si es que tú hablas del Espíritu Santo, y te puedo decir que tú estás hablando mal del Espíritu y que está blasfemando cuando no es así. ¿Me entendió o no? Se lo digo de otra manera. Solo Jesús tiene la autoridad y solo Dios tiene la autoridad y la santidad total para decir cuando usted y yo estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Cuando el ser humano, como ser humano y con la debilidad que tiene, cuando está blasfemando contra el Espíritu Santo. Jesús lo dijo y lo vamos a estudiar. Por ello, le animo que esté concentrado junto con nosotros para poder desarrollar este tema que es tan especial y vuelvo a repetir, tan controversial, que debemos usted y yo estudiarlo para sacarnos de duda algunas cosas que son importantes dentro de este estudio. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Perdonen el preámbulo, pero era necesario que lo podamos desarrollar con el fin de poder esbozar este tema de la mejor manera como Dios nos demanda. Capítulo 3, entonces, en el versículo 20 nos dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebub y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y habiéndolo llamado, le decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, sin antes no le ata, y entonces podría saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. ¿Quiénes habían dicho que tenían espíritu inmundo? Jesús. ¿Quiénes lo habían hecho? Lo dice claramente, amado hermano, claramente el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Belzebub y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Qué importante, ¿verdad? Qué interesante lo que nos muestra la palabra del Señor aquí. Algo trascendental antes de estudiar qué es lo que estaban diciendo estos escribas. Notemos algo muy importante aquí en la palabra antes de emprender el desarrollo del tema exclusivo que hemos decidido desarrollar el día de hoy. Y es que la familia de Jesús y los amigos, los parientes, nos dice el versículo 21, le dijeron loco a él. Y esto no lo condenó el Señor. Qué importante, mire. Cuando lo oyeron, el versículo 21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Está enfermo, está loco. Ya se rayó Jesús, dijeron sus parientes, su familia cercanas. Y esto no es condenable. No es condenable eternamente. Es condenable en el momento, pero si pide perdón, te es perdonado. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo vino para perdonar pecados. Jesucristo vino para pagar el precio de tu culpa y la mía.
Y cualquier equivocación que tengas tú y yo con respecto a Él es perdonada, es perdonado. Jesús estaba en estos momentos tratado de loco por sus amistades y por sus parientes. Estaba fuera de sí para ellos. Y esto lo estudiamos el día de ayer. Pero entonces ahora vamos a entrar de una manera detallada lo que nos dice el siguiente versículo, que vamos a tratarlo con mucha delicadeza y espero en el amor del Señor. Señor, ayúdame. Espero explicárselo para que usted pueda comprender qué dirección está usted llevando a cabo con respecto a las Escrituras y con respecto a la adoración y alabanza al Señor. Porque tenemos que considerar qué es lo que nos dice la Escritura para que usted y yo podamos desarrollar, oiga, lo que dice el pastor, lo que dice el ministro, lo que dice el apóstol, lo que dice los siervos del Señor que nos visitan de repente en las localidades. Pueden decir muchas cosas y muchas cosas tenemos que juzgarlas. Nos dice la palabra de Dios que debemos probar los espíritus, probarlos, porque muchos al mal interpretar la palabra están incrustando herejías en la iglesia, doctrinas erróneas, doctrinas equivocadas. Por eso vamos con la palabra del Señor a desarrollar este tema que es importante y vital, para que usted no tenga pues esos aires de perturbación que normalmente suelen existir y pasar dentro del contexto cristiano. Entonces vamos de lleno. La Biblia entonces nos dice aquí en el versículo 22 del capítulo 3, vuelvo a repetirlo para aquellos que se están uniendo, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Está hablando de Jesús. ¿Quién era Belzebú? Belzebú era conocido como el señor de las moscas. Este personaje es uno de los 7 príncipes del infierno que representan el pecado. Note, no es cualquier demonio, es un príncipe de las profundidades del infierno que representan el pecado, pero el pecado capital de gula. Resulta que siempre habían reuniones con el Señor y el Señor, de una u otra manera, trataba de satisfacer las necesidades de todo el cúmulo de gente. No nos habla de una manera específica la palabra del Señor, pero el Señor es el Señor. El Señor estaba con la responsabilidad de poder atender también a lo demás. Por algo es que nos muestra ese pasaje tan precioso, que Jesús, al ver que había mucha gente y que de repente no habían comido todo el día, nos dice la palabra del Señor, que le dijo a los discípulos, vayan y denle de comer. Y alguno dijo, mira, aquí hay unos cuantos peces, unos cuantos panes, ¿cómo vamos a darle mucho? O sea, Jesús siempre estuvo preocupado en esa área. Y en esta oportunidad Él estaba con un grupo de gente. Y en muchas oportunidades estaba con grupo de gente. Y dígame usted, ¿no se preocuparía Jesús como aquel momento que hizo el milagro de la multiplicación de panes y peces también? Que la Escritura no lo toma en estos momentos en cuenta. Pero de hecho que Jesús tenía esa responsabilidad y tenía ese sentimiento de poder cubrir parte de las necesidades de aquellos que de una u otra manera estaban con él. Bueno, es otro tema, pero el tema aquí es quién era Belzebú, ¿verdad? Entonces Belzebú representaba el pecado capital de gula. Era uno de los príncipes de los dioses falsos en aquel tiempo del pueblo judío, que se asociaba al pecado mortal del orgullo también, de la soberbia, de la altivez. Por eso es que estos escribas le estaban diciendo a Jesús que había
hecho esos milagros o echado fuera a los demonios de esta persona por el poder de Belcebú, asociado también al pecado mortal del orgullo, como le estaba diciendo. Fue un miembro de la orden de los querubines y está entre los 7 primeros príncipes del infierno. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos hoy. Hoy nos estila esa expresión de este príncipe de las tinieblas. Pero en el tiempo de Jesús se hablaba mucho de él. Por eso es que estos principales hombres estaban diciéndole a Jesús que estaba echando a los demonios por el príncipe de los demonios. Ahora, ¿por qué necesitamos comprender este preámbulo? Por el hecho de que Jesús le responde de una manera tan especial, y lo va a referir y lo vuelvo a repetir. En el versículo 30 nos va a decir, o el versículo 28 y 29, de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio. Acusaron a Jesús por el espíritu de Belcebú y por el príncipe de los demonios. Note lo que dice la palabra de Dios aquí, en este versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Belcebú era príncipe de los demonios. Acusaron a Jesús que era por este príncipe de los demonios. Jesús operaba en el desarrollo de su ministerio, no solo, sino lo hacía con el poder del Padre, por obediencia al Padre y con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo todavía no había venido a posar en la tierra y en la iglesia, porque posteriormente vamos a estudiar también y vamos a verlo bíblicamente cómo Jesús da esta promesa que Él enviará al Consolador para que esté con nosotros y sobre nosotros para desarrollar su plan maravilloso de cuidado de la iglesia del Señor. Recordemos entonces que Jesús estaba preparando el camino del Consolador, y esto nos dice el libro de Juan, el capítulo 15, 27, y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 15, 26 y 27, nos dice de esta forma, de esta manera, que debemos tomarla en cuenta. El capítulo 15 de Juan, del libro de Juan, el versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Qué interesante, ¿no? Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Interesante lo que dice la palabra de Dios aquí. O sea, Jesús, cuando subió, cuando ascendió al cielo, de acuerdo con el Padre, envían al Espíritu Santo. Dice, vuelvo a repetir, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Interesante. Por eso es que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo procedía también del Padre, así como procedía Jesús. Él dará testimonio acerca de mí. Importante. Entonces, ¿cómo va a decirle un escriba a Jesús que el poder de Belcebú estaba sobre él y con ese poder hacía milagros, cuando él tenía amplio poder y eran unidos tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y juntos la Trinidad Divina estaba desarrollando el plan maravilloso de salvación como representación en la vida de Jesús? El versículo 27 dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Qué importante, ¿verdad? Qué interesante, qué fuerte lo que nos dice.
lo que nos expresa la palabra del Señor. Entonces aquí vemos claramente que el Señor, Padre, Hijo y Espíritu están unidos para el plan perfecto de salvación y que Jesucristo era el representante del Espíritu Santo y del Padre para entregar su vida como Cordero, para perdonar tus pecados y los míos y para darnos vida eterna. Era el trabajo en esos momentos del Hijo. En el Antiguo Testamento obraba el Padre, en el Nuevo Testamento obra el Hijo. Y cuando Jesús se va y asciende al cielo, Él envía al Consolador y hoy es el Espíritu Santo quien está guiando la iglesia. Pero recordemos bien esto, que nosotros como humanos, como pecadores, tenemos limitaciones y vamos a estudiarlo cómo y por qué. La Biblia nos dice claramente entonces en Mateo capítulo 4 que habíamos leído, que Jesús le dijo al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4 nos habla de una manera directa y quiero ir a la palabra del Señor. 4:4 nos dice, y él respondió y dijo, escrito está. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo escrito está? En el versículo 3 dice, y vino a él, a Jesucristo el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba expresando el escrito está. Amado, amada, es importante el escrito está. Es importante que nosotros vayamos a la palabra. Es importante que usted y yo nos sometamos a la palabra. Pero también es importante que usted y yo entendamos que no tenemos el grado de Jesús. Jesús era santo, Jesús era Dios. Y en estos momentos estaba actuando como hombre, porque se hizo hombre por ti y por mí, para limpiarnos de los pecados. Y como humilde cordero vino y derramó su sangre, para que usted y yo fuéramos perdonados por el Padre y para poder ganar la vida eterna. Amén. No le hemos ganado con nuestro propio esfuerzo, no le hemos ganado con nuestra propia capacidad. La ganó Jesús en la cruenta cruz del Calvario al derramar su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados. Por tanto, amado amigo, amiga, usted que dice, yo no necesito de Jesús, es imprescindible la necesidad que tiene usted y la que tengo yo. Porque si no somos perdonados por nuestros pecados, que el único que lo puede hacer es Jesús, usted va a ir al infierno. Se lo digo claramente. Usted va a ir al infierno. Está camino hacia las hogueras del infierno. ¿Por qué? Porque el único que venció al diablo, y lo estamos estudiando, fue Jesucristo. El único. Aquí no hay pastor, ministro, siervo, sierva, no. Nosotros somos frágiles. Nosotros, perdonen lo que le voy a decir, sin Cristo somos un papel sin valor para el diablo. Sin Cristo somos cualquier paja para el diablo. Y Él tiene todo el poder sobrenatural para inquietar, para cautivar, como también para convencer al hombre caído como usted y como yo, de que Él es el Dios, y lo hace de multitudes de formas, de multitudes de maneras. Por ello, tenemos que tener mucho cuidado, porque en estos momentos los escribas le están diciendo a Jesús que Él tenía el poder de uno de los príncipes de los demonios, que era Beelzebú. Por ello, sigamos con la palabra del Señor con respecto a Jesús, cómo se confronta con el diablo, cómo enfrenta al diablo, cómo desarrolla su ministerio Jesús. Y debemos tener presente que Jesús es santo. Usted y yo somos pecadores. Y como pecadores tenemos todas las de perder contra las influencias satánicas, a no ser
que el Espíritu Santo esté con nosotros para defendernos, que la sangre de Jesucristo, que fue derramada para limpiarnos de todo pecado, nos siga perdonando nuestras faltas, nuestras equivocaciones, las mentiras, el estado muchas veces de arrogancia, la actitud cargada con tiranía en algunos casos y en otros con faltas ideológicas delante del Señor, porque queremos que porque escuchemos bien, porque se ve bonito, vamos a hacer esto en la cosa de Dios. Cuidado, está bien, toda blasfemia es perdonada, pero no contra el Espíritu Santo. Por eso es que existen tantas corrientes dentro del cristianismo, por eso es que existen tantas corrientes dentro de las iglesias y que nos hacen muchas veces preocupar por el hecho de que salen fuera de sí. No nos preocupemos por ello, porque a Jesucristo también le dijeron lo mismo. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta claramente cómo Jesús enfrenta a Satanás y le dice, escrito está. Marcos, volvemos a Marcos, el capítulo 23 al 26 dice, a Satanás tiene su equipo bien formado, equipado y sólido. Entre ellos no hay división. Y esto es muy importante que entendamos usted y yo. O sea, cuando Satanás llevó a Jesús para tentarlo a la cúspide del cerro, ¿sabe lo que pasó allí? Satanás fue equipado con todo un equipo para tratar de hacer caer a Jesús. Y Satanás nunca hace las cosas por hacer. Él te programa, él te organiza bien las cosas y él empieza a elaborar su ataque artero para empezar a desarrollar su plan, según él, perfecto para hacerte caer. Por ejemplo, si una persona quiere obtener ganancias deshonestas, primero hace un plan. Y desde el momento que tú estás acatando la orden desde el punto de vista que no está en la palabra de Dios, desde ese momento, al hacer un plan organizativo para ejecutar tal labor que sabe que no está avalado por la palabra de Dios, tú ya estás siendo influenciado por influencias demoníacas. Cuando elaboras el plan, la estrategia, voy a hacer esto, voy a hacerlo de acá, miento aquí, miento allá, me pongo en una posición muy elocuente para tratar de convencer, usted ya está en esos momentos embarcado con las influencias de las tinieblas para tratar de alcanzar los objetivos trazados por su naturaleza personal pecaminosa. Jesús no tenía ese problema, era santo. Y solo Jesús pudo haber dicho a este fariseo, a este principal de los judíos, pudo haber dicho claramente que aquel que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía que era el Espíritu Santo quien lo movía a hacer todas las cosas que obraba, porque estaba desarrollando el poder de Dios mismo. Amén. Pero muchas veces nosotros, porque estamos en pecado y porque muchas veces interpretamos mal esta palabra y porque en otras le ponemos una pizquita de mentira para sacar ventaja y decimos la palabra de Dios dice, pero también dicen mis sentimientos, mis emociones, también dicen mis costumbres, también dicen mi parecer, también dicen mi capacidad mental. Y vamos a hacer las cosas de Dios y me introducimos las cosas naturales, carnales. Jesús no. Jesús decía, escrito está. Escrito está. Y vamos a continuar. ¿Qué nos dice entonces el libro de Marcos, capítulo 3, el versículo 23 y 26?
nos dice de esta manera tan especial. Hoy es un tema muy especial en esta noche. Capítulo 3, 23 y 26 nos dice de esta manera: y Satanás se levanta contra sí mismo y se divide. No puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Vamos a leerlo nuevamente. Y si Satanás, se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. No dice la Escritura, pero antes nos dice desde el versículo 23, dice: y habiéndolo llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Este versículo 23 quiero enfatizarlo en estos momentos. Y habiéndolo llamado, le decía en parábolas, en ejemplos. Jesús le estaba diciendo en ejemplos aquí. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Qué importante, qué interesante lo que nos dice la Escritura aquí. Satanás tiene un equipo bien formado, hermano, hermana. Un equipo sólido. Entre ellos no hay división. Aquí lo dice claramente Marcos 3:26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. ¿Qué quiere decir? Este plan perfecto que Dios había establecido en el reino de los cielos tiene que ver mucho con el futuro de Satanás y con el reinado de Satanás. Porque si Satanás se mantiene unido con todos los demonios que trajo del cielo a las profundidades del abismo, no va a ser no vencido, no, porque Jesús tiene todo el poder para vencerlo, porque Dios tiene todo el poder para vencerlo, es su creador, y el creador conoce lo que ha creado. O sea, Satanás no conoce a Dios. Y Satanás nos muestra a través de la palabra del Señor que no lo conoce. Porque aquí le tiró 3 piedras a Jesús, diciéndole: haz esto porque te voy a dar esto, haz esto porque te voy a dar aquello. Pero él no contó con el poder del Dios omnisciente y omnipresente que era Jesús en ese momento, cuando le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. No contó con eso, no contó con la obediencia de Jesús. En las Escrituras, amado, amada, la obediencia de Jesús en las Escrituras. Jesús fue obediente plenamente en las Escrituras. Jesús cumplió todo lo que dice la palabra de Dios. Él era santo. Volvemos al tema. Entonces, Satanás no está dividido, es sólido. En ellos no hay división, porque sabe, si decide estar dividido, llega a su fin. ¿Había leído usted esta parte de la palabra? El versículo 26. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Interesante, ¿verdad? Interesante. Ellos están unidos, tienen ejércitos, pero bien administrado, bien desarrollado. Cada uno cumple una función. Son completamente unidos. No está dividido. Sin embargo,
Usted y yo, ¿cuántas veces nos dividimos? ¿Por qué razón? Porque ellos sí están unidos y nosotros divididos. Somos humanos. Jesús vino para pagar el precio de tu división y la mía. Y en eso son misterios. ¿Por qué lo hizo así Dios? ¿Por qué no lo hizo así? Es un asunto que un día le preguntaremos al Señor. Pero aquí vemos claramente que Satanás sí está bien unido. Y está unido para atacarnos, para destruirnos, para motivarnos, incentivarnos a que usted y yo dejemos de obedecer esta bendita palabra del Señor, para que usted y yo completamente descuidemos nuestra vida espiritual y dejemos de honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ello, necesitamos estudiar bien la palabra del Señor. Entonces, aquí nos habla de una manera completa que el diablo está bien organizado, bien establecido, bien constituido y nadie está dividido entre ellos. Pero hay algo muy importante que debemos en estos momentos aclarar y desarrollar. Lo que nos dice el versículo 27. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en este versículo 17? Dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá sacar su casa. Algo muy importante aquí que debemos cada uno de nosotros tomar en cuenta. Así como Jesús le habló por parábola en el versículo 23, cuando dice la palabra del Señor, y habiéndolos llamado, le decía en parábolas. Ojo, note por favor, atiéndalo, vaya a la palabra. Hablándoles por parábolas, no dice una parábola, sino parábolas, o sea, más de dos o más de dos. Y la primera parábola que le estaba explicando el Señor Jesucristo en estos momentos a los escribas era que le decía, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Es la primera parábola que le estaba explicando. La segunda parábola que nos muestra la palabra de Dios empieza del versículo 27. Parábola. Un ejemplo para hablar una verdad. Segundo ejemplo le dice, ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá sacar su casa. No está hablando de atar a Satanás. Está hablando de un típico ejemplo de un robo armado o no armado a una casa, donde tienen que al padre de familia o a la persona responsable de familia atarlo para poder saquear sus bienes. Así como el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los escribas y fariseos cuando le decía, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. También para explicarle la verdad de Satanás, que hemos llegado justamente a la conclusión del versículo 26, que si este reino está dividido, entonces ya no va a permanecer, no puede permanecer, porque ha llegado a su fin. Entonces, él, empezando la segunda parábola, le dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. No está hablando de Satanás. Está hablando de un propietario de una casa, físicamente hablando. Vamos a ir al versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aquí vamos a parar. Nos habla de atar físicamente. Marcos,
aquí en el capítulo 3, versículo 27-28, es una parábola respecto al perdón de pecados. Anteriormente sí nos habló de atar a Satanás, pero en la segunda parte nos está hablando del perdón de pecados. No nos está hablando de atar y desatar a las influencias de mal. Ni usted ni yo tenemos el poder para hacerlo. No, que la sangre de Jesucristo fue derramada para perdonar sus pecados y perdonar los míos. No fue derramada para otra cosa. La sangre de Jesucristo es claramente el mensaje exclusivo que Dios dio. Por eso es que, para perdón del pecado, por eso es que Juan el Bautista, al ver al Señor Jesucristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo: he ahí el Cordero de Dios que va a atar a Satanás. No, no dijo eso. Sino que la sangre derramada de Jesucristo va a perdonar sus pecados y los míos. Aquí no hay ningún mensaje que tiene que ver que usted y yo tenemos autoridad sobre Satanás. Falso. Falso. Ya hemos hablado que Él está equipado. Ya hemos compartido que Él ha establecido una organización y muy poderosa que usted ni yo la vemos. Y debemos estarnos cuidando, porque viene a través de pensamientos, a través de deseos, viene a través de sentimientos inoportunos y muchas veces nos cautiva a hacer lo malo y el daño en nuestra vida. Perdóneme, así como me retrasé 5 minutos, perdóneme, 5 minutos voy a tomar más para poder completar y desarrollar el tema. Entonces, aquí nos está hablando claramente Jesús, la palabra del Señor, que es para perdón de pecados, aún hasta las blasfemias, que tengan que ver con el insulto de repente al Señor, con el insulto y con la falta de cordura para interpretar la palabra, con el insulto a los ministros, a los siervos. Todo eso es perdonado. Y vuelvo a repetir claramente como nos dice claramente la palabra del Señor. En este versículo 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia, cualquiera que sea, serán perdonadas, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Versículo 29 nos vuelve a repetir: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritus inmundos. Tiene espíritus inmundos, espíritu de las moscas de Belcebú, espíritu de la profundidad de las tinieblas. Eso es lo que estaban en esos momentos los escribas diciendo de Jesús. Pero notemos claramente quiénes eran los escribas. Los escribas eran los copistas de la ley judía. Habían venido un conjunto de personas, según el versículo 22, habían venido desde Jerusalén, y decían ellos que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los escribas eran copistas de la ley, algunos de ellos eran sacerdotes y algunos otros doctos en la ley, eran publicanos, también algunos de ellos porque cobraban los impuestos dentro del contexto que habían vendido su primogenitura al Imperio Romano para cobrarle los impuestos a sus mismos compatriotas. También pertenecían a algunos levitas dentro de estos escribas, y habían algunos rabinos, doctos en la ley, capaces en la ley judía, pero lo estaban en estos momentos acusando a Jesús.
que por el príncipe de las tinieblas de Belzebú, él había hecho estos milagros. Termino con esta palabra. Debemos analizar bien la Biblia. Debemos analizar bien la Biblia. No toda postura viene de parte de Dios. A veces nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos también se ven descubiertos con una actitud de esta naturaleza. Por lo menos, si nosotros abrimos la palabra del Señor, ninguno de los apóstoles cayeron en esta condición que muchos están cayendo hoy en nuestra sociedad con respecto al atar y desatar. No está hablando de atar a las influencias del diablo. Pecadores como usted y como yo no tenemos ningún poder para hacerlo. El único que lo puede hacer es Jesús. Y Jesús nos muestra a través de su palabra cómo destruyó todo plan diabólico que quiso hacerlo caer. Que Dios los bendiga y nos encontramos el día de mañana.